De todas las variables posibles, ganar, empatar, perder, el peor escenario para Huracán en este comienzo de campeonato. Catastrófico, le dije a Kudelka en mi consulta en conferencia de prensa, y esa definición no le gustó y entiendo porque también fue coherente con el desarrollo de sus declaraciones, buscando bajar un poco la espuma y me parece que está bien, fue sensato, pero al mismo tiempo fue descriptivo porque fue la sensación que me quedó, sobre todo una vez finalizado el partido, con la reprobación masiva, que después podemos pensar y repensar si está bien, si fue exagerado, si fue mucho, si tiene cierto contexto o más bien es una explosión que se arrastra de la final, pero en definitiva forma parte de la realidad de Huracán con la cual tendrá que lidiar y yo realmente no me vi sorprendido, no me vi sorprendido, no sé qué hubiera pasado si el resultado era un poco más ajustado, pero obviamente que perder 3-0 de local en el inicio de un torneo es doloroso y al mismo tiempo pienso que era un partido bastante parecido al de Copa Argentina contra Instituto, donde tenías más para perder que para ganar. Huracán clasificó contra Instituto, listo, era lo que tenía que hacer. Más allá de que lo hizo por penales, que tuvo algún buen pasaje en el primer tiempo, que no le pateó al arco Instituto, hizo lo que tenía que hacer y listo, a otra cosa, a pensar en el inicio de clausura. Y acá con Belgrano era algo similar. Huracán si le ganaba a Belgrano, de ninguna manera iba a terminar de sanar o de despejar las dudas en relación a la nueva conformación del plantel y el encarar un nuevo campeonato. Y es lógico que eso suceda, porque pasa siempre que se arranca un nuevo semestre con un mercado de pases que no tiene ruido. Y es la realidad también de Huracán. Pero, en definitiva, yo no dejo de ver que fue un partido realmente torcido de principio a fin para Huracán. 3 goles de rival, que es, como dijo Kudelka, te pateó 3 veces al arco, una de penal y no falló en ninguna. 3 errores que posibilitaron esos goles. Y ya voy a desarrollar cada uno. Más un cuarto error muy grosero que, a mi entender, debía derivar en la expulsión de Mesa, ¿no? En esa jugada que sale y agarra la pelota con las manos fuera del área. Para mí era para roja porque muy probablemente el cabezazo de Paz terminaba dentro del arco. Y además 3 tiros en los postes, digamos, 3 goles que tuviste a una cuestión milimétrica de convertir, ni hablar del penal. Eh, Creo que hubo varias facetas de Huracán en un mismo partido, ¿no? En un momento en el cual todo está sujeto a observación, evaluación y con un grado de exigencia más elevado que lo habitual. Y repito, tiene que ver con el lastre, con el acumulado. Pero yo no quiero dejar de ver también, y quiero ser justo, lo que fue el primer tiempo de Huracán, ¿no? Buscando readecuarse a empezar perdiendo a los 4 minutos con un tirito realmente de Jara, que además deja muy mal parado a uno de los dos refuerzos hasta el momento. A Nehuen Paz le sacó 2 metros simplemente con el control de la pelota y definió con pierna inhábil un remate que iba al medio y que el mono no sé por qué no pudo controlar, si le jugó una mala pasada por ahí la sorpresa del remate, fuera en el comienzo del partido, pero la realidad es que termina teniendo gran parte de la responsabilidad. No tuvo un buen partido Mesa, tuvo un mal partido, el peor desde que está en primera división seguramente, y así como lo ha salvado Huracán fundamentalmente en Copa Argentina con los penales, esta vez le tocó ser parte de la derrota con esa situación que también debía terminar en la expulsión. El Colo Gil, que tuvo, a mi entender, un muy buen primer tiempo, de los mejores de Huracán en la primera parte. En el segundo perdió muchísimas pelotas. Y una de esas pérdidas que me generó también desconcierto porque era una buena jugada como para que él se perfile y remate de media distancia y engancha para adentro, para su derecha, y la pérdida lo agarró completamente mal parado Huracán. Se terminó el partido ahí a falta de media hora. Pero ya Huracán no había salido con la misma actitud y la misma intensidad al segundo tiempo que tuvo en gran parte de la primera parte. La verdad que
ya de movida antes de ese 2-0, más allá de que el gol de Celarrayán terminó el partido, ya antes de ese 2-0, la verdad es que no estaba bien Huracán, de hecho no generaba, lanzaba largo, nadie se hacía cargo de ese momento de confusión, salvo en la única jugada que tuvo en el segundo tiempo Milkevich, que tira un pase tres dedos a la Perla Ramírez, que define de zurda, apurado, débil, y después de ese 2-0 lo saca Kudelka Milkevich, cosa que me desconcertó plenamente, no comprendí. Como así tampoco entendí los 30 minutos para Guanchope por delante de Tisera. Creo que lo que le había funcionado a Huracán y a Kudelka, después de salir los primeros minutos, 4-2-3-1, digamos, con Sequeira de un lado, Alaní del otro, lo que le había, para mí, sido bastante productivo, era Sequeira y Ramírez adelante, contra los tres centrales, porque ninguno de los dos fijaba posición. Y aparecía cada uno cruzado por derecha, por izquierda, por adentro. Ahí estuvo lo mejor de Huracán, con la movilidad de la Perla y de Sequeira, perdón, que también vale decir, Sequeira dentro de lo rescatable en el global de los 90 minutos, más allá de haber errado un penal, y Ramírez de más a menos. De más a menos en cuanto a quedar en offside, porque la primera jugada sí lo manejó bien y las últimas del primer tiempo ya no, y porque, bueno, se fue diluyendo rápidamente, ¿no? Digo, de lo poco productivo no resaltó y después se fue pinchando como le pasó en general a todo el equipo en el segundo tiempo. El tercer gol es un error del Payo en el apuro y en la desesperación que comete ese penal completamente innecesario de perder de vista al delantero y la pelota. No fue bueno el estreno de Paz, más allá de ese error del primer gol. Tuvo varias imprecisiones en controles y demás. Así como decía lo de Sequeira, rescato el partido en general de Guidara y fundamentalmente de Ibáñez. Creo que hay que también entender un poco, y sobre todo porque no hubo una falta de respeto de Ibáñez, ¿no? Digo, en ese gesto pidiendo apoyo y que ya explicó él en sus redes que era contra alguien que evidentemente o lo estaba puteando o había una situación muy particular, pero digo, es un momento para tener o intentar al menos el equilibrio justo, ¿no? Por eso quiero repasar y separar lo que fue el primer tiempo del segundo, algunas cosas que me gustaron, otras que no. Eh, Tal vez el único que fue creciendo fue Leo Pérez, que el primer tiempo eh, no estuvo medio lejos como para cortar esos contragolpes que surgían de parte de Belgrano. Y Huracán ya tiene que adaptarse a que no cuenta con Pellegrino, porque antes también, a la hora de liberar a los dos laterales y atacas con cuatro, y se suelta también el Colo y aparece Leo Pérez. Huracán tenía a Pellegrino que te achicaba espacios en la mitad de la cancha. Eh, Tanto Pereira, que si bien tal vez por una cuestión de estar más adaptado al funcionamiento general del equipo y a lo que pretende Kudelka y a un ensamble en general, el Payo la verdad es que lo vemos bastante achicando espacios para adelante. Nehuen Paz estaba más retraído y ahí creo que había un foco de conflicto para Huracán que va a tener que atender Kudelka, más ante la ausencia de Goitea, que se perderá al menos un partido más. Eh, ya voy a estar con alguna cuestión del mercado de pases. Lo decía en los últimos videos y pensando ya en este inicio de campeonato, que generalmente pasa cuando se extiende el mercado de pases que te lleva a ese periodo de evaluación a ver si hace falta realmente traer un jugador más. ¿Estamos hechos? ¿Estamos completos o no? Yo no creo de todas formas que Huracán haya perdido, no solamente que haya sido goleado, que haya perdido siquiera por el mercado de pases que hizo hasta el momento. Porque la realidad es que lo que le falta reemplazar son los volantes que casi no tuvieron participación en el semestre pasado. Después llegaron dos por los dos que se fueron. Seguramente si estaba bien Goitea, así como Bizanz fue suplente, entró bien. Me parece una buena carta de presentación al menos, lo movedizo que se mostró. Pero digo, así como Bizanz fue suplente, Paz hubiera empezado en el banco suplente. No tengo dudas que si estaba Goitea, jugaba Goitea para darle
algo más de tiempo de conocimiento. Eh, pero creo que también, digo, queda demostrado que no es un momento como para decir, queda como primer recambio Milton Ríos, Mora, lo espero a Samaniego, por decir, en la saga central, o vemos qué pasa con Babino, porque Miljevic, por ejemplo, no tiene un reemplazante natural. Salió bárbaro con Lescano, y estuvo bien, fue acertado, porque también era un voto de confianza para Ibáñez no traer un lateral izquierdo, como al mismo tiempo, por suerte, Leo Pérez demostró de qué está hecho y que puede pasar rápidamente de promesa a un pilar dentro de la columna vertebral. Pero bien, mal, regular, exagerado o plenamente correcto, es un momento delicado y en el cual, sobre todo, estas semanas que se vienen son las más determinantes de Huracán del semestre y de la temporada. Repito, en agosto vos te jugás los octavos de final de Copa Argentina contra Lanús, todavía no se confirmó, pero todo indica que el 1 de agosto en cancha Independiente Huracán se cruza con Lanús. Tenés los octavos de final de Copa Sudamericana esperando rival, ya esta semana se da la ida entre San Antonio Bulo Bulo y Once Caldas, de ahí sale el rival de Huracán. Te jugás el clásico en el nuevo gasómetro, la fecha 7, último fin de semana de agosto, que implica además que va a ser el cierre de la primera mitad de la fase regular. Entonces, realmente es un momento en el cual tiene que Huracán, en estos próximos días, más allá de que le quedan 11 días al mercado de pases, ya esta semana terminar de confeccionar el plantel. ¿Con qué cuenta, con qué no? ¿Llega a Kaku? No llega a Kaku, busco otro. Pero Huracán tiene que terminar de diagramar este plantel. Ya voy a estar con ese tema de Kaku, pero quiero cerrar con algo que se me estaba escapando y que también creo que es importante en esto del mercado de pases y toda la histeria, la locura que se desata, donde parece que hay una situación dramática y coincido con Kudelka, parece que Huracán se está yendo a la B en la primera fecha y Huracán viene de perder un campeonato. O sea, el mal que está viviendo Huracán, y no estoy besando la medalla y no estoy diciendo, che, festejemos, conformémonos con un campeonato, con un subcampeonato, de ninguna manera. Pero digo, el mal que está viviendo Huracán es el no haber podido consagrarse campeón. Es una locura. Es una locura en la cual, si esto lo convertimos en el Coliseo Romano, en un sálvese quien pueda, estamos a tiempo de que cualquiera levanta la mano, che, yo me quiero ir a la mierda de acá. Esto es una locura. Me parece que hay que tener, repito, el equilibrio justo. Y no es de medido hablar, incluso con esta derrota, incluso con esta situación que se vivió en el Palacio, no es de medido hablar de que el objetivo de Huracán es salir campeón. Tiene que ser el objetivo, y lo es. Lo transmiten los jugadores, lo dice el cuerpo técnico, que están preparándose para ese objetivo. Ahora, después es fútbol. ¿Se te puede dar o no? Pero para salir campeón, entendamos también el formato de competencia, no solamente de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, que es un mano a mano y vas avanzando o no, pero así como en un momento, el semestre pasado, cuando Huracán no podía terminar de cerrar la clasificación entre los primeros 4 lugares, o incluso entre los primeros 3, 2, como para garantizarse definir de local hasta la semifinal, así como no lo pudo hacer, y quedó completamente demostrado que no era una condición excluyente para llegar a la final, sino que por el contrario se terminaba convirtiendo en un peso más para aquellos que jugaban en condición de local. Tanto Platense como Huracán consiguieron meterse en la final casi que sin jugar de local. Platense no lo hizo nunca, Huracán solamente los octavos de final, y pudo superar incluso a equipos casi que o prácticamente imbatibles en su propio estadio. Huracán no le tiene que ganar a todos para salir campeón. Huracán lo que tiene que conseguir es avanzar estas llaves de agosto, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Argentina, conseguir una buena cosecha de puntos, como le pasó el semestre pasado, que en el primer tramo consiguió el plafón suficiente como para clasificarse entre los primeros 8, y después vemos qué te presenta la llave, qué te marca. Pero si vamos a encarar este semestre
con la obligación de ganar todos los partidos, con la presión de tener que desfilar y ya estar esperando el momento en que Galíndez, por ser el capitán, levante un trofeo o no lo levante para sentenciar y ajusticiar, va a ser un semestre más complejo de lo que puede llegar a darse. Me parece a mí, y puedo estar equivocado, pero es lo que pienso realmente, que no sirve de nada convulsionar y explotar ya desde el vamos, desde el punto de partida. Eh, a ver, ¿qué me queda? Mercado de pases. Bueno, lo comentábamos en... Y me muerdo la lengua con un montón de cosas, la verdad. Me muerdo la lengua con un montón de cosas que hacen a ese clima en general y sabrán entender algunos y otros no. Y bueno, me resbala. Mercado de pases. Está todo dado, acuerdo verbal, para que Luciano Jiménez sea ese centro delantero que pedía Kudelka. Yo la verdad no lo tengo visto. No lo tengo visto, más allá de videos que pude repasar, no lo tengo presente. Es un jugador que fue habitualmente de recambio cuando no estuvo Carrillo, cuando no estaba Alario, por parte de Domínguez, sobre todo este último semestre, que con 24 años ya tiene dos transferencias definitivas, digo, dos clubes que confiaron en él y lo compraron. Uno fue el Ceará de Brasil y otro fue Estudiantes, justamente. Tuvo una muy buena campaña en Chacarita, tiene proyección, va a llegar a préstamos con opción de compra por los próximos 18 meses. Lo que pretende Kudelka es un delantero que le dé otras características dentro de las posibilidades económicas de Huracán, también lo ha vuelto a explicar. Otras características a las de Tisera, a las de Ramírez, y entiendo que a lo de Wanchope. Digo, tal vez por eso termina entrando Wanchope 30 minutos, cuando la realidad es que no aporta soluciones. Ávila. Y mal que me pese y que nos pese, más allá de que todavía hay gente que confía en él, como evidentemente también Kudelka, que le terminó dando media hora, no está cerca ni de patear al arco, Juancho, en los últimos partidos. Y le va quedando muy largo el vínculo con Huracán, con todo el respeto del mundo. Le quedan 18 meses de contrato. ¿Hay alguna posibilidad de salida? Más aún con esta incorporación de Luciano Jiménez. Sí, y lo comentaba también en el Match Day de Habla Huracán, que, bueno, y entiendo más allá de que no vi la nota, que Lea se lo consultó en zona mixta. Millonarios de Colombia está haciendo los primeros sondeos para tentarlo y llevarlo allá a Bogotá. Millonarios, el clásico de Independiente de Santa Fe. Todavía está bastante verde, no hubo comunicación entre los clubes. Están viendo si a Guancho le seduce la posibilidad. Entiendo que es algo que también tiene que terminar de esclarecerse en estos próximos días, si se queda o en todo caso busca una salida. Kaku estuvo en el estadio, recibió un lindo reconocimiento que venía postergándose, que trasciende incluso a esta gestión, porque recuerdo que también en la etapa final de Nadur se hablaba de la posibilidad de cambiarle el nombre a la pensión que llevaba el nombre, el apellido de Golds, y que pasara a denominarse Kaku Romero Gamarra. Se dio finalmente en este momento en Huracán, intenta repatriarlo, lo dijo él también, tiene el deseo de volver, lo acompaña a su familia en esa ilusión de poder ser refuerzo de Huracán en estos próximos días. Está encarando y encabezando esas negociaciones, buscando destrabar la salida de Alain, porque, a ver, cada situación es distinta, pero vale en momentos de susceptibilidades y de tanta discusión sobre qué puede hacer el jugador para hacer valer su voluntad o no. Kaku es un jugador valorado en su club actualmente. Titular, jugó el Mundial de Clubes, convirtió un gol. Y además hay otros clubes árabes que buscan comprarlo. Entonces, Huracán compite ahí y puja a partir de lo que gestiona el Kaku, con las dos alternativas que ya he mencionado: la chance de que extienda el contrato, llega a préstamo, o bien la posibilidad de que Alain ceda un poco las pretensiones económicas para que Huracán pueda comprar parte o la totalidad del pase. Después hay una serie de volantes que están en carpeta,
para cubrir también esa necesidad que dijo Kudelka de reemplazar el interno, el volante posicional y demás. Por ahora eso. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de estos próximos días. Yo entiendo que una derrota semejante y sobre todo lo que se vivió en general en el Ducó lleva a replantearse cosas y me imagino reuniones entre la dirigencia, Abel Poza, David Garzón fundamentalmente, quienes están más cerca del fútbol profesional, Trapito Vega y Kudelka para terminar de tomar estas determinaciones de qué es lo que le falta a Huracán, qué necesita, qué puede hacer también institucionalmente en cuanto a lo económico, pero es un semestre, tal vez uno se repite, ¿no? Pero digo, es un semestre delicado como lo era el semestre anterior, como para terminar de una vez y por todas de hablar de esa banquina, ¿no? Porque es entendible después de tantas frustraciones y tantos golpes que el sentimiento genuino, no al que tiene un interés detrás de fomentar la desesperación que veo que va pasando, ¿no? Y eso es propio de la política que tiene el club y esquirlas que han quedado de la grieta y demás cuestiones. Pero cuando se vaticina rápidamente, no quiero otro 2023, no que el tobogán, no que la gran Huracán, así como digo, busquemos el equilibrio justo, entendamos también que Huracán tiene que tener un buen semestre. Tiene que tener un buen semestre apuntando a quedarse con uno de los 3 torneos, pero además sosteniendo el prestigio que supo generarse desde que llegó Kudelka, fundamentalmente, porque no quiero hablar de Dabove para acá y saltear el 2023, ese semestre que casi te tumba directamente a la B Nacional, y tampoco el periodo de Saba que te condicionó en la Copa Liga Profesional 2024, porque ese semestre Huracán no clasificó a los playoffs, pero sí, Huracán viene siendo protagonista en todos los torneos que disputó desde el año pasado, de la mano de Kudelka. Bien, me extendí bastante, las disculpas del caso, había mucho de qué hablar, intenté ser lo más ordenado, en ese sentido creo que resultó más o menos bien la cosa. Vamos a ver qué depara la semana en relación a todo este movimiento del mercado de pases y demás cuestiones. Dejen su me gusta, como es habitual, su comentario, su sensación, a ver si se condice o no con lo que pensaron, sintieron el sábado con el partido, ahora unas horas después justamente de lo que fue la caída, nos estamos reencontrando. Claramente, esta semana sí prometo que si no hay invitado, de todas formas voy a aprender, así tenemos un ida y vuelta mucho más cercano y dinámico que por ahí de esta manera con los videos es un poco más complejo. Gracias por estar. Pirilo Amoblamientos, todo de madera para tu hogar desde hace más de 50 años en Villa Lugano. Encontraros en Instagram como amoblamientos_Pirilo y descubriste nuevos muebles para cocina, placares, interiores, escritorios y más. Porque no hay amor más sincero que el amor por la comida. Chacabuco 860 en San Telmo. El Refuerzo Unión, un bodegón bien pero bien quemero. Confirma tu reserva al 4361-3013. Seguilos en Instagram, @elrefuerzo. El Mandril Tattoo, conocimientos artísticos al servicio de un diseño anatómico exclusivo y estético de la mano de Nico Novoa, tatuando en Pompeya y Lugano. Dale forma a eso que querés plasmar en tu piel desde hace tanto tiempo, contactándote ya mismo al 11 23 94 94 33 en El Mandril Tattoo. Salón de bellezas esculpidas de él, en Villa Lugano, manicuría, pestañas, pedicuría y cosmetología. Seguí ya mismo la cuenta de Instagram @esculpidasdel, Cosquín 4734, Villa Lugano. De los Tíos, sabores de familia, experiencias gourmet. Alimenta tu pasión quemera a metros del Palacio Tomás Adolfo Ducó en De los Tíos. Mafalda 931, Barrio Estación Buenos Aires. Escanea ya mismo el QR y agendalos en WhatsApp. También los puedes encontrar en pedidos ya. Picadas, sándwiches, pizza, bebidas, café de especialidad, productos venezolanos y vinos en De los Tíos.
¿Estás buscando tu nueva casa? No lo dudes y contactate con Pablo Sacor, tu agente inmobiliario de confianza y quemero. Pablo te va a asesorar y acompañar en todo el proceso de compra, venta o alquiler de tu propiedad. Para más información, comunícate al 15 59 12 65 24 o a través de Instagram @PabloSacor. Aurelio Morales y Asociados. Desde hace más de 10 años buscamos soluciones prácticas y eficientes para nuestros clientes en cuestiones civiles y laborales. Sucesiones, divorcios, accidentes, despidos y más. Agenda 15 51 61 54 29. Reins Consultora, protección y confianza, costos competitivos y variante de coberturas en vehículos, hogar, comercios y mucho más. Contactate al 15 23 25 66 41 y en Instagram @Reins Consultora. Para vos que sos futbolero, mirá lo que tenemos en Patricio Indumentaria. Hacé como nosotros y equipate todo de Patricio Indumentaria. Envíos a todo el país. Pedí el tuyo en la web. Igual nosotros preferimos esto. Rey Esteban Comics, comiquería de barrio especializada en historieta nacional, manga y cómic americano. Cuyen 5116, local 6, en Villa Urquiza. Aprovecha, por ejemplo, para encargar tu ejemplar del Eternauta en @Rey Esteban Comics en Instagram y busca su página, reyesteban.com.